Bienvenidos a esta tercera lección del curso Antiderivadas. Esta lección considera los tópicos siguientes: integrales de tangentes, cotangentes, secante y cosecante, con índices pares e impares. Espero que les sea de provecho esto, y si ocurre de esa manera, por favor envíe un like, y si quiere continuar disfrutando de otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Comenzaremos con las integrales de las funciones trigonométricas tangente a la n de x y cotangente o cotangente a la n de x diferencial de x, con sus potencias enteras, pares o impares para su resolución. Veamos que para ello vamos a necesitar ayudarnos de la identidad trigonométrica tangente al cuadrado de x igual a la secante cuadrada de x menos 1, o cotangente cuadrado de x igual a la cosecante cuadrado de x menos 1 para valores mayores o iguales que 2. En principio se debe descomponer a la tangente a la n de x en tangente a la n menos 2 por tangente cuadrado de x. Y la tangente cuadrado de x la vamos a convertir en secante cuadrado de x menos 1. De manera pues que la integral nos va a quedar precisamente con esta forma que tenemos aquí al fondo, aquí que estamos señalando acá. Veamos el problema de integral tangente a la 4 de x diferencial de x. Vamos a descomponer la tangente en dos tangentes, tangente cuadrado de x y la otra la vamos a reemplazar por secante cuadrado de x menos 1. Eso nos va a traer dos integrales. Una que es la tangente cuadrado de x por la secante de x diferencial de x menos la tangente al cuadrado de x diferencial de x. Para la primera integral vamos a usar el cambio de variable u igual a la tangente de x. Por lo tanto, su diferencial de u será secante cuadrado de x diferencial de x. De manera que aquí tenemos una función con su función derivada. Eso es de la forma u cuadrado diferencial de u si hacemos los cambios de variable adecuadamente. Y esa solución tiene la siguiente forma: tangente al cubo de x sobre 3, porque sería u al cubo sobre 3, y u al cubo es tangente de x. Para la segunda integral, que es la integral de la tangente de x, vamos a hacer la misma representación que tenemos aquí, porque esta es válido para n mayores o iguales que 2. En este caso tenemos tangente a la 2. Entonces para ella vamos a usar lo mismo. Vamos a reemplazarla por la secante cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Ahora vamos a tener otra vez dos integrales. Secante cuadrado de x diferencial de x menos la integral del diferencial de x. Las dos integrales son inmediatas, pero vamos a ver un momentico qué pasa con la secante cuadrado de x. Si yo derivo la tangente, me encuentro que es la derivada del seno sobre el coseno, y esa es la derivada de un cociente. Sería la derivada el denominador al cuadrado por la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del seno es el coseno, de manera que aquí tendríamos un coseno cuadrado. La derivada del coseno es menos seno, tendríamos aquí un seno cuadrado con el menos me da más, de manera que aquí tendríamos un 1 encima de coseno cuadrado de x, y esa función es la secante cuadrada. Si yo derivo una función y obtengo su integrando, esa función que he derivado es la solución de esa integral. Bien, entonces la integral de la tangente cuadrada de x diferencial de x será tangente de x menos x. ¿Ok? Reemplazando ahora en la solución de tangente a la 4 de x diferencial de x, tenemos el primer término, que sería tangente cubo de x diferencial de x menos la tangente de x, porque este menos viene de aquí, tangente de x menos x. Ya cuestión de resolver este corchete, y entonces tendríamos menos tangente más x más c. Esa sería la solución de este problema de tangente a la 4 de x diferencial de x.
Comenzaremos ahora a estudiar a las funciones trigonométricas, pero las funciones impares, y vamos a usar como ejemplo a la cotangente a la n de x diferencial de x. Vamos a resolver la integral de cotangente a la 5 de x diferencial de x. El método es el mismo. Vamos a descomponer a la función cotangente en dos partes. Una de las partes será cotangente de x, de manera que nos quedará una cotangente a la 4. Y esa cotangente a la 4 la vamos a convertir en cosecante cuadrado de x menos 1, que es una cotangente cuadrada elevada al cuadrado. El paso siguiente será resolver este binomio, que será el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado multiplicado por la tangente. Aplicando la propiedad distributiva del diferencial, tenemos entonces tres integrales. Cosecante cuadrado de x por cotangente de x diferencial de x, menos dos veces la cosecante cuadrado de x por la cotangente de x diferencial de x, más la cotangente de x diferencial de x. Estas integrales vamos a analizarlas un poquito, ¿no? Y vamos a hacer un cambio de variable en donde u es igual a la cosecante de x. El diferencial de u es cosecante de x por cotangente de x diferencial de x. Con este cambio de variable vamos a tratar de resolver estas dos integrales que están acá. La próxima integral, que es la de la cotangente, vamos a valernos de la identidad trigonométrica coseno de x sobre seno de x igual a cotangente de x. Y aquí vamos a decir que el denominador, que es seno de x, vamos a decir que es z. De manera pues que la diferencial de z será coseno de x diferencial de x. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes y veamos qué pasa. En la primera tenemos que, vamos a descomponerla, el cosecante a la 4, y lo vamos a dejar como cosecante cubo de x por la cosecante por la cotangente diferencial de x, porque necesitamos en el diferencial de u cosecante de x por cotangente de x diferencial de x, para que todo esto sea el diferencial de u, y como dijimos, u es la cosecante. Lo mismo va a ocurrir con la segunda integral. Vamos a tener cosecante por cotangente de x diferencial de x como el diferencial de u y cosecante de x como u. En el caso de la cotangente, vamos a hacer también el reemplazo o la sustitución. Y nos quedan u al cubo diferencial de u para la primera, menos dos veces u por el diferencial de u para la segunda. Y en el denominador nos queda z, que es seno de x, de z. Y en el numerador tenemos diferencial de z, que es coseno de x diferencial de x. O sea que tenemos aquí un diferencial de z sobre z. Estas integrales todas son inmediatas. De manera pues que nuestro problema prácticamente está resuelto. Integrales, la integral de u al cubo diferencial de u sería u a la 4 sobre 4, pero como u es cosecante, entonces el resultado sería cosecante a la 4 de x sobre 4. La siguiente sería menos la cosecante cuadrado de x sobre 2 multiplicada por menos 2. Cancelamos los 2 y nos queda solamente la cosecante cuadrado de x. Y la última es el logaritmo neperiano del denominador, que es la función. En este caso será el logaritmo neperiano del seno de x más. Bien, como podrán observar, pues este método resulta bastante fácil de practicar y nos trae como resultado pues integrales inmediatas que son de fácil solución. Ya hemos resuelto los casos de las integrales trigonométricas para el seno, el coseno, la tangente y la cotangente. Vamos a ver ahora los métodos para la secante o cosecante de la forma de integral de la secante a la n de x diferencial de x o la integral de cosecante a la n de x diferencial de x. Vamos a tener también dos casos, que sean pares o impares. Entonces vamos a comenzar con el caso cuando n es par.
El caso de cuando n es impar es para cuando es mayor que 3, mayor o igual que 3, y en el caso del par es cuando n es igual o mayor que 2. Comencemos con el caso de n par. Para ello nos vamos a valer de la identidad trigonométrica secante cuadrado de x igual a 1 más tangente cuadrado. Este va a ser nuestro caballito de batalla en esta resolución de integrales. Bien, veamos entonces cómo vamos a aplicar el asunto. Secante a la n de x diferencial de x tiene entonces índice par y lo vamos a decomponer de la siguiente manera. Vamos a sacar una secante cuadrada y nos quedará entonces la secante a la n-2 de x por la secante cuadrada de x. Y la secante cuadrada, la secante a la n-2, perdón, la vamos a convertir en una secante cuadrada elevada a la n-2 sobre 2. Entonces tenemos que nuestra integral es secante cuadrado de x elevado a la n-2 medios por la secante cuadrado de x diferencial de x. Esta secante cuadrada que está aquí elevada a esta potencia la vamos a descomponer en tangente cuadrado de x más 1 elevado a la n-2 medios por la secante cuadrado de x diferencial de x. Bien, para comprender un poco mejor lo que va a ser la solución de esta integral, vamos a repasar unos detallitos sobre el binomio de Newton. Un binomio de Newton cualquiera es de la forma a más b elevado a la p y su solución es una sumatoria que va desde igual a 0 hasta p del combinatorio de p de i por a elevado a la menos p menos i por b a la i. Ese es el caso de un binomio cualquiera. Nosotros tenemos un binomio muy particular acá. Tiene la a, ¿verdad? Que sería la tangente cuadrada de x, pero lo particular es que el término b es igual a 1. Entonces, su desarrollo sería la sumatoria desde igual a 0 hasta p del combinatorio de p de i por a elevado a la p menos i, multiplicado por 1 elevado a la i. Este 1 elevado a la i siempre va a ser 1. Entonces nosotros vamos a particularizar nuestro binomio y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Sumatoria desde i igual a 0 hasta p del combinatorio de p de i por a elevado a la menos p menos i, en donde el combinatorio de p de i no es otra cosa sino la fracción en el numerador tiene a p factorial y en el denominador tenemos a i factorial menos, que multiplica, perdón, a p menos i elevado a la i. Este sería el caso de nuestro combinatorio. ¿Cómo quedará nuestra integral entonces? Bueno, nuestra integral va a quedar entre corchete, este desarrollo que acabamos de mencionar aquí arriba, ¿verdad? En donde están los combinatorios y están las tangentes con sus debidas exponentes hasta llegar a 1. Todo este elemento, todo este conjunto de sumatoria será multiplicado por secante cuadrado de x diferencial de x. Tenemos entonces que nuestro desarrollo para el caso de la tangente cuando es par será entonces la tangente al cuadrado de x más 1 elevado a la n menos 2 sobre 2 por la secante cuadrado igual a la integral en donde aquí tenemos el desarrollo de Newton multiplicado por la secante cuadrado de x diferencial de x. Reemplazando esto por el desarrollo que habíamos considerado atrás, nos quedará entonces que la integral es igual a la integral de la sumatoria desde igual a 0 hasta p de p del combinatorio p de i por la tangente elevada a la 2 que multiplica a p menos i de x por la secante cuadrada de x diferencial de x. Si observamos un poquito este subintegrando, nos vamos a dar cuenta de que la secante cuadrada de x es la derivada de la tangente. Si eso es correcto, entonces
esta integral es de la forma de u a la n más 1 sobre n más 1, su integral. Entonces tendríamos que, como solución, sería la integral desde i igual a 0 hasta p del combinatorio de p de i. En el numerador tendríamos a la tangente elevada a la 2p menos i más 1 sobre 2 que multiplica a p menos i más 1. En donde, como ya hemos dicho, p es n menos 2 sobre 2 y el combinatorio p de i es una fracción que en el numerador tiene a p factorial y en el denominador tiene a i factorial que multiplica a p menos i factorial. Esta sería entonces la solución de nuestra integral de la secante a la n de x para cuando n es par. Vamos a hacer un ejercicio para mostrar esto. Vamos a resolver la secante a la 6 de x diferencial de x. En principio necesitamos saber el número de términos. El número de términos viene dado por este elemento que está acá. N menos 2 sobre 2 más 1. Entonces sería 6 menos 2, 4 sobre 2, 2 más 1, 3. Entonces esta integral tendrá 3 términos. Bien, vamos a ver cuáles son los 3 términos. Será P, el combinatorio P de 0 por la tangente elevada a 2 que multiplica a 6 menos 2 sobre 2 menos i, que en este caso es 0, más 1. Y en el denominador tenemos esta misma expresión que tenemos en el exponente. El segundo término sería el combinatorio de P de 1 de la tangente en donde vamos a sustituir a la i por 1. Y en el denominador tenemos este exponente. Y el último término será el combinatorio de P de 2 de la tangente en donde vamos a sustituir a i por 2. Y este elemento que tenemos aquí como un exponente será el denominador de la fracción. El resultado será tangente a la 5 de x sobre 5 más 2 tercios de t cubo de x sobre 3. El 2 viene del p de i, que en este caso es p1, que es 2, y el combinatorio p2 también vale 1, al igual que el primero, y nos queda lo último, es tangente de x. Esta es la solución para el caso de esta integral que tenemos aquí, que es secante a la 6 de x diferencial de x. En el caso de la cosecante es igual, pero se usa la expresión trigonométrica cosecante cuadrado de x igual a 1 más cotangente al cuadrado de x. Sería sustituir en este caso, en esta expresión que tenemos aquí arriba, la tangente por la cotangente. Más o menos la misma. Continuando con nuestros integrales de secante, ahora vamos a ver los exponentes impares. Y la ecuación que vamos a deducir será para n mayor o igual que 3. Entonces la integral de secante a la n de x diferencial de x la vamos a descomponer en una secante cuadrada. Mira que me va a quedar secante a la n menos 2 de x por la secante cuadrada de x diferencial de x. Y nos vamos a auxiliar con la resolución de la integral por partes, que es u por b menos la integral de b diferencial de u, para resolver nuestro problema. Vamos a llamar u a la secante a la n menos 2 de x, y el diferencial de u será n menos 2 por la secante a la n menos 2 de x por la secante de x por la tangente de x, que es la derivada interna de la secante. El diferencial de b será la integral de la secante cuadrada de x, que es la tangente de x. Haciendo las sustituciones correspondientes nos queda u, que es secante a la n menos 2 de x, por b, que es la tangente de x, menos la integral de b, que es la tangente de x, por el diferencial de u,
es n menos 2 por la secante a la n menos 2 de x por la tangente de x diferencial de x. Esta secante con esta secante me da secante a la n menos 2. Si hacemos que secante a la n menos 1 de x por la tangente de x sea a para escribir menos, nos quedará que la integral es igual a esa a menos n menos 2 de la integral de la tangente cuadrado de x por la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Bien, reemplazando a la tangente por la secante menos 1, nos queda a menos n menos 2 de la integral de la secante cuadrado de x menos 1 por la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Haciendo las operaciones distributivas de la multiplicación acá, tenemos entonces a i igual a menos n menos 2 de la integral del seno de x diferencial de x. Eso ocurre cuando yo hago secante de cuadrado de x por secante de n menos 2 de x. Me queda la secante a la n. Menos, por este menos me da más, n menos 2 de la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Bien, si analizamos esta función que está aquí, esta integral que está aquí, esta integral es idéntica a la integral que estamos buscando, secante a la n de x diferencial de x. Lo que vamos a hacer con ella es que la vamos a pasar al primer miembro, y entonces en el primer miembro tendremos i más n menos 2 por i igual a más n menos 2 de la integral de la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Aquí se saca i factor común y nos queda n menos 1. Y ese n menos 1 lo vamos a pasar al otro miembro, al segundo miembro, como un divisor. Entonces que nos queda i igual a más n menos 2 en el numerador y en el denominador n menos 1 de la integral de la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Podemos decir entonces que nuestra integral quedará resuelta de la siguiente forma. Secante a la n de x diferencial de x igual, en el numerador tendremos a la secante a la n menos 2 de x por la tangente de x sobre n menos 1 más n menos 2 sobre n menos 1 de la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Esta ecuación se conoce como una función recurrente. Se le llama también fórmula de recurrencia de la secante. Esta fórmula de recurrencia es válida solo para valores enteros de n mayores o iguales que 3. Si no es impar, esta ecuación no sirve. Si tuviera que vimos en la diapositiva pasada, que es la fórmula para cuando n es par. Aplicaremos la fórmula de recurrencia que acabamos de obtener para las potencias impares de la secante en el siguiente problema que dice hallar la primitiva de la función secante a la 5 de x diferencial de x. Bien, la ecuación de recurrencia dice que la secante a la n de x diferencial de x es igual a la secante a la n menos 2 de x por la tangente de x sobre n menos 1 más n menos 2 sobre n menos 1 de la integral de la secante a la n menos 2 de x diferencial de x. Bien, aplicando entonces las sustituciones adecuadas, tenemos entonces lo siguiente. N menos 1, 5 menos 1, 4, un cuarto de la integral de la secante a la n menos 2, sería 5 menos 2 es 3 por la tangente de x, más n menos 2 que es 3 sobre n menos 1 que es 4 de la integral de la secante a la n menos 2, 5 menos 2 es 3 de la secante cubo de x diferencial de x. Mira pues que todavía a esta integral que está aquí, la secante cubo de x diferencial de x, le podemos aplicar la fórmula de recurrencia. En el caso de
la secante cubo, ¿verdad? Sería un medio, que ahora es 3 menos 2, 3 menos 1, 2, de la secante a la 3 menos 2, 1, que es secante por la tangente, más un medio de la secante a la n menos 2. 3 menos 2 es 1, secante de x diferencial de x. Bueno, pues que esta sería la solución de este pedacito que tenemos aquí. Bien, la integral a la 5 de x diferencial de x será entonces un cuarto de la secante cubo de x por la tangente de x, esta que está acá, más 3 cuartos que multiplica a la integral de la secante cubo, que la integral de la secante cubo es un medio de la tangente de x más un medio, ¿verdad? Que sería este, está multiplicando aquí. La integral de la secante de x es el logaritmo neperiano de la secante de x más la tangente de x más e. Sería la aplicación de la integral para resolver la integral secante a la 5 de x diferencial de x aplicando la fórmula de recurrencia. Señores, muy agradecido por haber estado atentos hasta este momento y nos despedimos no sin antes decirle que si ha sido de algún provecho este video, por favor envíe un like. Y si quiere continuar con otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Ah, otra cosa muy importante. Si tiene alguna duda o si tiene algún comentario, puedes escribirlo en los comentarios. Pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video.